Bueno, amados hermanos, es un gozo empezar este nuevo año en la iglesia y pienso que va a ser necesario y útil para nosotros empezar este año tomándonos algunos sermones, algunos fines de semana para hablar sobre los medios de gracia ordinarios. Básicamente, cuando hablamos de medios de gracia, son aquellos medios a través de los cuales Dios nos comunica los beneficios de la salvación. Es decir, son los medios a través de los cuales, como creyentes, somos fortalecidos para caminar en este mundo, para nuestro peregrinaje. Por lo tanto, es la forma en la cual básicamente se debe vivir la vida cristiana. ¿Cuáles son los 3 medios de gracia? Bueno, hoy vamos a empezar por la oración, pero también tenemos la palabra de Dios y por último tenemos la comunión entre los santos. A través de esas 3 cosas es que uno se ejercita en la vida cristiana, uno madura, uno obedece a Dios y uno se va sometiendo a la voluntad del Señor y se va tomando la forma de Cristo. Ahora, todos oramos como creyentes, pero muchos se preguntan en silencio, ¿para qué orar si Dios ya decidió todo? ¿Qué sentido tiene orar si en definitiva mi oración no va a cambiar la voluntad de Dios? ¿Para qué orar? Si Dios ya sabe todas las cosas. Otras personas piensan, no lo cuestionan, pero piensan lo siguiente: si oro bien, Dios me va a dar lo que quiero. Si oro bien, si doy en la tecla, por así decirlo, Dios me va a dar lo que quiero. Pero la idea central de este pasaje es mostrar que Dios nos manda a orar, no para cambiar su voluntad, porque sería un gravísimo error hacerlo, tampoco para estar buscando cómo dar en la tecla para que Dios me dé lo que yo quiero, sino para conformar mi corazón a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de la oración. No es informarlo a Dios de cuál es mi situación, no es ponerlo al tanto de lo que me está pasando porque Él lo sabe perfectamente. No es intentar extorsionarlo y cambiar su voluntad. Oramos a Dios básicamente para someternos a su voluntad, para conformarnos a lo que ya Él ha decidido de manera sabia, soberana, amorosa, misericordiosa. Este texto que vamos a ver hoy, de alguna manera, intenta rebatir 2 argumentos centrales, 2 objeciones que hay en la mente de una persona que lo disuaden a no orar. Número 1 es la inutilidad de la oración. Dios podría llegar a darme algo inútil respecto de quién, de tus fines, pero no respecto de los fines de Dios. ¿Sí? Bueno, pero tal vez Dios pudiera darme algo que realmente no sea bueno para mí, incluso que podría llegar a ser muy malo para mí. Ahora, detrás de esos pensamientos que objetan la oración, realmente hay un pensamiento malvado en el corazón de la persona. Hay un desconocimiento hacia quién es Dios, hacia cómo es nuestra relación con Dios, cuál es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Hay muchísima ignorancia detrás de ese tipo de pensamientos. En 1986, estamos en 2025, así que ya han pasado casi 40 años, 2026, así que ya han pasado 40 años. El 28 de enero de 1983, el transportador espacial Challenger explotó 73 segundos después de haber despegado. En la misión murieron 7 astronautas a bordo. Millones de personas estaban viendo en vivo lo que estaba pasando. Lo más impactante es que el accidente no fue inesperado. Increíble, ¿no? No fue inesperado. ¿Por qué? Porque los ingenieros de la empresa que fabricaba los cohetes habían advertido, incluso la noche anterior, que los O-ring podían llegar a fallar
sometidos a semejantes temperaturas. Los Orrim no iban a aguantar. Los ingenieros ya habían advertido incluso la noche anterior. Habían advertido, habían datos, pero los directivos decidieron lanzar igual el cohete. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, ellos buscaron solo los datos que confirmaban su decisión previa, es decir, ignoraron todos los datos que podían llegar a contradecir el plan. Después de la tragedia, obviamente, hubo una comisión investigadora que concluyó que la causa principal no fue técnica. Todo este desastre no fue un accidente inesperado, sino que fue una tragedia provocada por la negligencia. Ellos decidieron ignorar sesudamente los datos que advertían. Es decir, ellos vieron lo que querían ver. Esto se llama sesgo de confirmación. Para que sepan qué es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es cuando no buscamos la verdad, sino que nos aferramos a pruebas que responden y respaldan aquella cosa que ya decidimos hacer. Es decir, te fijás solo te fijás en aquellos datos que parecen apoyar tu decisión. Una decisión que ya la tomaste, ya está totalmente tomada. Un estudio de hace poquito que se hizo acá en Argentina, en la UCES, que es la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, tomó a 267 argentinos y después de todas las encuestas detectaron que el 60%, es decir, 6 de cada 10, no tomaban decisiones muy importantes en su vida en base a los datos. Es decir, 6 de cada 10 personas solamente toman todas las decisiones importantes de su vida sin respaldarse en los datos. Es decir, se fijan solo en aquellos que ya confirman la decisión que tomaron. Ahora, esto, si uno se pone a pensar, está sujeto a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie quiere pagar el costo de echarse para atrás. Está la reputación de las personas, está todo lo que se ha invertido, queda la negligencia al descubierto, pero lo que terminamos descubriendo, es que siempre, después de que las cosas pasen, va a haber una comisión investigadora. Esa comisión investigadora, ¿quién puede ser? Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu marido, el pastor de la iglesia. Es decir, cuando pase el tiempo, quédate tranquilo que una comisión investigadora va a ver, que se va a enterar exactamente de lo que pasó y la negligencia va a quedar descubierta. Por eso el Señor no nos dice confíen en su criterio. Mateo 7:7 dice pedid. No dice confíen en su criterio, no dice pedid. Y hay una promesa, y se os dará. Pedid. El criterio a Dios se le pide. Es el mayor peligro confiar en nuestro propio criterio sin pedir dirección a Dios. O sea, lo más peligroso no es tener suficiente información, sino no haber pedido dirección. Eso es lo más peligroso de todo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando no oramos. Es decir, cuando no oramos, no significa que no dejamos de creer. Significa que empezamos a creer en nosotros mismos. Es decir, la gente no deja de creer. La gente cree, pero lo que pasa es que dejas de creer en Dios y empezás a creer explícitamente en que, en tu buen criterio, no, en todos los sesgos de confirmación que te van empujando hacia una dirección absolutamente inevitable. Podés tener a todos los ingenieros de la NASA diciéndote, mirá que los Orrim no van a soportar, mirá que va a ser un desastre, y la decisión se toma igual. Ya no se puede parar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene cierto sentido hacer eso, porque las personas básicamente vivimos en la constante incertidumbre, y si escuchamos toda advertencia que todo el tiempo nos está haciendo todo el mundo, viviríamos paralizados. El tema es que no todas las opiniones son igualmente válidas, y en el sesgo de confirmación eso se queda de lado. No, pero te lo dijo tu esposa. Sí, bueno, pero mi esposa siempre lo dice, digamos, siempre dice lo mismo. No, pero te lo está diciendo el pastor, bueno, pero vos ya viste cómo es el pastor. No, pero y así, entonces la gente
va poniendo todas las opiniones en el mismo rango y todas las opiniones no son iguales. Todas las opiniones no son iguales. Entonces, el Señor nos manda, nos llama de manera imperativa. No dice si quieren, si les parece, dice pedid y se os dará. Vamos a entrar en el texto. Mi primer punto está específicamente en el versículo 7, que es un mandato a orar. Pedid, buscad, llamad. Vemos tres acciones, vemos tres imperativos. Todos están en tiempo presente, es decir, es una acción continua. Significa que la oración no es un evento ocasional, no es un evento, digámosle, esporádico, sino que el cristiano, el creyente verdadero, tiene que estar siempre orando al Señor, pidiéndole guía. Señor, guíame, Señor, guíame, Señor, guíame, Señor, guíame. Los motivos para orar son infinitos. Son infinitos, ¿por qué? Porque lo que dije al principio, nosotros vivimos en una constante incertidumbre. La incertidumbre es total, todo el tiempo. Incluso en aquellas cosas en las que creemos que tenemos cierto control, en el fondo realmente nunca lo tenemos. Entonces siempre es necesaria la oración. Ahora, cuando llegamos al versículo 7, uno debería preguntarse, ¿por qué el Señor empieza a hablar aquí de la oración? ¿Por qué empieza a hablar de la oración, digamos? ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿De qué estaba hablando y cuál es la conexión que tiene con la oración? Todo esto lo podemos meditar en el versículo 7. Ahora, cuando empieza el capítulo 7, desde el versículo 1 al 5, desde el 1 al 5, el Señor nos llama a no juzgar de manera parcial, sino a ser humildes. Saca primero la viga de tu propio ojo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Entonces llama, desde el versículo 1 al 5, Mateo 7 del 1 al 5, llama a juzgar con humildad. Confronta el orgullo. Y recordemos el contexto, estamos en el Sermón del Monte. Él les está enseñando a vivir la vida cristiana a las personas. Y ahí en este punto te dice, si vas a juzgar, no lo debes hacer de manera orgullosa, no lo debes hacer de manera parcial, sino humilde, considerando que vos mismo podrías estar sesgado, vos mismo podrías tener una viga en tu ojo y no verla. ¿Por qué no la ves? Bueno, porque justamente estás sesgado, estamos sesgados. Bueno, entonces eso significa que tengo que vivir por la vida sin criterio, significa que no debiera nunca juzgar a nadie, porque todo el tiempo yo soy orgulloso, no. Y ahí vemos el versículo 6. No. Versículo 6, tenemos nuestro segundo antecedente. Dice, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Es decir, hay perros. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Es decir, te vas a topar con perros y con cerdos en la vida. Desde el punto de vista espiritual, no ontológicamente, ¿no? Las personas todas son iguales delante de Dios, pero desde el punto de vista espiritual hay personas que se comportan como perros y como cerdos frente a las cosas santas del Señor. Entonces, que no tengas que juzgar con orgullo y no ser parcial, no significa que vivimos en un mundo de ángeles. Te vas a cruzar con personas de lo peor, desde el punto de vista espiritual, enemigas de la cruz de Cristo. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no actúes de manera orgullosa, pero que tampoco seas ingenuo. Tampoco seas ingenuo. No deis lo santo a los perros. Es algo muy valioso. No sea que, porque eso va a tener consecuencias, no sea que las huellen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Entonces, bueno, ¿y cuál sería el criterio? Entonces, ¿cómo saber cuando estoy juzgando de manera injusta, desmedida, orgullosa? ¿Cómo sé eso yo? ¿Cómo puedo encontrar equilibrio? Y por el otro lado,
Es decir, ¿cómo no irme del orgullo a la ingenuidad y de la ingenuidad al orgullo? ¿Cuál sería el equilibrio? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Sabiduría? Bueno, pedid y se os dará. ¿Necesitas criterio? ¿Querés ser libre del orgullo, pero también de la ingenuidad? ¿Querés poder actuar con, por así decirlo, con sabiduría? Pedila al Señor, pedid y se os dará. Por eso llegamos al versículo 7. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre estas tres acciones? Vamos a leer el versículo 7 de nuevo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Hay alguna diferencia, digamos, entre pedir, entre buscar, entre llamar? La respuesta es que sí, efectivamente. El primer punto, que de hecho es el punto que es el ejemplo que va a tomar el Señor después para desarrollarlo, Él va a decir, porque si alguno le pide pan, toma uno de los tres casos que da. Dice, pidan, busquen, llamen. Y después va a retomar uno de los tres casos que da y lo va a desarrollar. ¿Sí? Va a tomar el caso, bueno, pensemos que hay alguien que está pidiéndole pan al Padre. Está tomando una aplicación de uno de los tres casos. Entonces, pedir tiene que ver indica una dependencia verbal. Se trata de lo más básico, de una acción muy básica. Significa poner en palabras una situación, expresar y reconocer la necesidad. El que pide, antes de ir a pedirle a Dios, primero tiene que reconocer qué cosa, que no tiene. Tiene que reconocer una necesidad y la capacidad de ponerlo en palabras, verbalizarlo. Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Es decir, mientras más palabras tenés en tu cabecita, mejor va a ser tu capacidad de expresar y de describir el mundo que, digamos, te rodea y las situaciones que estás viviendo. ¿Sí? Es decir, para pensar, ¿qué se necesita? Palabras. El ser humano no puede pensar sin palabras. Si no tenés palabras, esas palabritas nunca van a aparecer en tu cabecita y nunca le vas a poder dar forma a esa situación, nunca la vas a poder describir. ¿Está? Entonces, como los seres humanos pensamos con palabras, el Señor te dice, bueno, usalas para pedir. Pero para llegar hasta ese punto necesitas, ¿qué cosa? Bueno, reconocer que hay una carencia en tu vida, que hay una necesidad y que estás buscando depender de Dios. Entonces, primero, lo más básico, pedir. Segundo, el segundo verbo que tenemos es buscad. Esto ya es un involucramiento más activo. Implica un esfuerzo. Buscar, salir a buscar algo, es un esfuerzo superior al de simplemente pedir. ¿Está? Cuando vos estás pidiendo, tenés una ventaja sobre cuando estás buscando, porque cuando vos pedís algo, significa que ya sabés lo que querés. Tenés una dirección clara. Señor, te ruego que me ayudes en tal situación. Cuando llegás al punto de pedir algo, significa que ya hiciste todo un trabajo, significa que ya encontraste. Significa que ya encontraste la cosa, que la pudiste describir y poner en palabras. Reconocés que no lo tenés y entendés que es Dios el que te lo va a dar. Hiciste todo ese trabajo, entonces estás bien direccionado. Pero muchas veces no sabemos exactamente, no llegamos a ese punto, no lo podemos describir, no sabemos exactamente dónde está el problema. Entonces cuando vos no sabés, tenés que empezar a buscar. Lo cual es un trabajo más arduo. Tenés que identificar cuál es la prioridad. Tenés que ordenar las ideas. Tenés que empezar a hacer un trabajo, un esfuerzo de búsqueda con criterios bíblicos. Por último, tenemos el llamado, que indica una persistencia en la relación con Dios. Significa que buscaste y encontraste, que estás pidiendo, pero que tenés que seguir pidiendo. Y la imagen es ilustrativa, es la de alguien que está del otro lado de la puerta golpeando, esperando que le abran. Llamad. Y estás golpeando. Y en la oración y en la fe hay siempre vemos cuando hablamos de la oración de fe, hay cierta insistencia, hay cierta importunidad. Es decir, hay cierta osadía en venir y golpearle la puerta a alguien
Es de mala educación pararte en la puerta de alguien y golpeás, y golpeás, y golpeás, y golpeás. Es de mala educación, ¿no? Hay cierto importunio cuando hablamos de personas que están pidiendo, están desesperados. ¿Por qué las personas golpean insistentemente? Porque hay algo que los está premiando. Y cuando vemos personas en la Biblia, es decir, es una persona que llegó al punto de la necesidad, que no es solamente que viene y pide, bueno, Señor, si querés, dámelo, y si no querés, está bien. No es la persona que ya identificó que ahí está el problema, está totalmente convencido de que la solución va por ahí, entonces se para y va y golpea, 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 ¿sí? E insiste. Entonces, cuando vemos en la Biblia personas que reciben respuesta de Jesús, generalmente actúan de manera hasta un poco irrespetuosa, hasta un poco irreverente. Vienen y se le abalanzan en la calle, se le cruzan, lo interrumpen, ¿me entendés? Se le meten en medio, ¿por qué? Porque la necesidad es tan grande y la certeza de que la solución la tiene Cristo es tan fuerte de que los obliga por gravedad a ir hacia Cristo e interrumpirlo, digamos. Señor, por favor, lo que estés haciendo que vayas a hacer, te pido que lo dejes por un segundo y me atiendas a mí. Entonces, lo que vemos aquí no son 3 técnicas, 3 métodos, sino más bien una sola actitud. Esto es importante aclararlo para evitar malentendidos. Jesús no está diciendo pidan así, después busquen así y por último llamen así. Sino que lo que está enseñando es a vivir en dependencia constante del Padre. A veces esa dependencia va a tener color de pedido, a veces va a tener color de búsqueda y a veces va a tener color de insistencia cuando ya sabemos ya encontramos lo que estábamos buscando. Ahora vamos a nuestro segundo punto, que va desde el versículo 7 al 8. Vemos que hay promesas asociadas. Hay promesas asociadas. Es decir, esto no es una expresión de deseo, sino que hay promesas asociadas. 3 promesas a cada expresión de necesidad por la cual oramos a Dios. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le va a abrir. Ahora, es importante también mencionar aquí que esto no es un contrato de servicio de atención al cliente, ¿sí? Es decir, que vos llamás al seguro, tuve un accidente, sí, ¿me podés pasar la patente? Sí, te paso la patente. ¿Y cómo fue? Fue así, así, así. Bueno, listo. Y después vos sabés que como vos estás pagando al productor de seguro, más vale que el productor te atienda porque si no te vas con el primero que te baje un poco la tarifa, ¿no? O te prometa una mejor cobertura. No funciona así con Dios. No funciona así con Dios, ¿sí? El Señor, es decir, no es un contrato de trabajo que Él tiene con nosotros, sino que es una relación filial, es una relación de padre e hijo, ¿sí? Entonces Dios siempre responde, pero a veces puede decir que no, a veces Dios responde que no, y es no. A veces el Señor puede decir que sí, y a veces el Señor nos puede pedir que esperemos. Pero lo que nunca tenemos que pensar es que hay una indiferencia en Dios. Santiago 5, del 17 al 18, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Esto es Santiago 5, 17 al 18. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces Elías clamaba a Dios para que caiga juicio sobre Israel, y así fue. Pero la Biblia nos empieza diciendo que Elías, no habla de la oración, del poder de la oración de Elías. Lo primero que te dice Elías, era un hombre sujeto a pasiones, era un pecador. Elías lo primero que te quiere decir es, mira, el profeta que tenemos en las Escrituras, que aparentemente nos muestra más fragilidad que era Elías, que era un hombre que tenía cambios de humor muy fuertes, que era un hombre aparentemente con bajones emocionales muy grandes y con decisiones muy drásticas todo el tiempo. Una persona así, evidentemente sujeta a pasiones, esa persona incluso orando a Dios, pidiendo específicamente, ¿qué era lo que no pedía? Te dice,
pedía que la ira de Dios caiga sobre Israel por causa de la idolatría. Y lo pidió, estuvo 6 meses pidiendo, y hasta que ocurrió, hasta que un día la lluvia cayó, dejó de caer. Y cuando la lluvia dejó de caer, ahí mismo se le presentó al rey Acab y lo provocó, digamos, ¿no? Lo exhortó. Entonces vemos que, aunque estemos pidiendo exactamente lo que debemos pedir, estemos pidiendo no conforme a nuestra carne, sino estemos pidiendo para algo que glorifica a Dios, habiéndolo buscado previamente y estando insistiendo, puede ser que Dios no conteste inmediatamente. Pero no significa que Él está indiferente a la situación, ¿sí? Es decir, Él sí contesta, pero lo que ocurre es que Dios hace todas las cosas a su tiempo. Dios pone a prueba nuestra paciencia, nuestra fe. Ahora, hay algunas objeciones que podríamos, como dije, anticipando objeciones. Esto estamos, recuerden, entre los versículos 7 y 8, las promesas. Objeciones, ¿cuáles son las objeciones que está anticipando el Señor Jesucristo? Básicamente hay 2 objeciones y yo creo que son, si el Señor las toma, pienso que deben ser las 2 objeciones más grandes. Si Cristo pone estas 2 objeciones como las que Él toma, pienso que deben ser las principales objeciones que disuaden a las personas de la oración. ¿Para qué orar si en definitiva Dios no me va a dar lo que quiero y hasta tal vez algo que no quiero? ¿Para qué orar si en definitiva Dios no me va a dar lo que quiero, sino que me va a dar lo que Él quiere y hasta tal vez incluso puede llegar a darme algo que no quiero? La respuesta, obviamente, que está anticipada. ¿Cuál sería el problema de que Dios no me dé lo que quiero? ¿Es el temor de que me dé algo malo? ¿De que me castigue con su respuesta soberana e inapelable? ¿De que me dé algo inútil para mi necesidad? Pero más adelante vamos a avanzar un poquito. Dice, versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Algo inútil. Tengo una necesidad real, muy básica, te estoy pidiendo algo muy básico, muy fácil, muy fácil. El Señor toma a propósito algo muy fácil, ¿sí? La objeción en el corazón del hombre es que ni siquiera Dios podría darme algo útil para mi necesidad más básica. Aunque fuera muy fácil de que Él me la dé a mí, aunque sea muy fácil de satisfacer para Dios, incluso eso, Dios estaría dispuesto a negármelo. Y si le pido pan, podría llegar a ser capaz de incluso darme una piedra. No solo que no me resuelve el problema, el más básico que tengo, sino que además se burla de mí porque me da algo inútil. No me sirve para el problema que tengo. Esa sería una de las primeras cosas que hace que la gente no se presente a la oración. No vaya a poner sus necesidades delante de Dios. Porque Él no va a estar dispuesto a satisfacer ni siquiera la necesidad más básica que tenga. E incluso sería capaz de burlarse de mí. Ahora, eso está muy lejos de Dios, porque el Señor Jesucristo va a presentar a continuación la relación como una relación filial. Y lo pone, es una relación de escala. Si un hombre que es malo es capaz de hacer esto, no es capaz de hacer esto, cuánto menos Dios, que es Dios. ¿Se entiende lo que? Miren lo trocado, el daño que nos ha hecho el pecado. ¿No se han sentido ustedes, algunos de ustedes, piénselo un segundo, ¿no han sentido que no ha venido a su mente ese pensamiento de Dios ni siquiera me puede dar esto, ni siquiera me puede ayudar en esto, ni siquiera me ayuda en esto, que es algo tan evidente, algo tan básico, ni siquiera me ayuda en esto? Ese es un pensamiento que recurrentemente viene al pensamiento de las personas. Ni siquiera en esto me ayudaste, Señor. Ni siquiera en esto. Incluso no solo no me ayudaste, sino que mirá lo que pasó. Algo totalmente inútil, ¿no? Todas mis posibilidades que Dios pone delante mío son todas inútiles. Ninguna me sirve para el problema que tengo en este momento. Ese es el pensamiento que sube al corazón de la persona en momentos de necesidad. ¿Y qué otro? Es decir, el hecho de que hay cierta maldad en Dios y el hecho de que además hay cierta inutilidad en aquellas cosas que nos pone a disposición. ¿Por qué el Señor dice que pidamos y dará si la oración no sirve para cambiar su voluntad? Es decir,
si Él ya decidió que yo tenga esta enfermedad, o decidió que yo esté pasando por esta situación económica, o decidió que esté pasando por semejante situación familiar, es Dios el que lo está permitiendo, porque un átomo del universo no se mueve si Dios no lo permite. Entonces, ¿para qué orar si en definitiva su voluntad no la va a cambiar? ¿Qué sentido tiene que yo me presente y le pida? Porque miren, el Señor lo dice, pedid y se os dará. Pero en definitiva, Él me va a dar lo que Él quiera darme. Y lo que yo le pida, en definitiva, no va a hacer que se mueva un pelo. ¿Se entiende cuál es el problema? Pero Él dice, pedid y se os dará. Ahora volvamos a la raíz del punto. Volvamos a la raíz del punto. Primero, buscaste la voluntad de Dios. Cuando una persona le pide a Dios hacer su voluntad, realmente lo que está pasando es que Dios está obrando en el corazón de esa persona para que llegue a ese punto de pedir. Dios va guiando a la persona. No debemos olvidar que el Espíritu Santo nos guía e intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos a veces cómo orar, pero el Espíritu, porque no sabemos realmente, Señor, ¿me tengo que quedar acá o me tengo que ir? Señor, tengo que hacer, porque no estoy eligiendo entre una cosa mala y otra cosa mala. Estoy eligiendo entre dos cosas aparentemente buenas. Y a veces no sabemos realmente qué decisión tomar. ¿Se entiende? Porque no estoy diciendo, bueno, me voy a ir a vivir al mundo en el pecado o me voy a ir a hacer algo que desagrade a Dios. No, aparentemente son dos cosas buenas que están en competencia y no sabemos cómo orar. No sabemos realmente qué hacer. Pero el Espíritu Santo nos guía. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo nos guía para que podamos orar por aquellas cosas que efectivamente son su voluntad. Y terminamos pidiendo aquello que a Él le agrada. Y en definitiva, todo eso está en su voluntad oculta. Dios efectivamente permite cosas que nos parecen difíciles de tolerar, que nos parecen difíciles de comprender. Dios lo permite, amados hermanos. Entonces, de alguna manera, la oración se conecta con la voluntad soberana de Dios, con la voluntad secreta de Dios. Se conecta con la voluntad secreta de Dios, pero también con su voluntad revelada. El cristiano ora por la voluntad revelada, por aquellas cosas que Dios manda explícitamente que se deben orar. Hágase rogativas y empieza a explicar cómo, para qué, cuál es el objetivo. Entonces, cuando vos, como cristiano, estás orando por la voluntad revelada de Dios, te movés, digámosle, en medio de su voluntad oculta, la cual está llena de desgracias, la cual está llena de cosas terribles, ¿sí? Muchas veces, en mi caso personal, una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me ha desalentado a veces o me desalienta a veces, es el problema del mal. Es decir, yo lo que veo, digo, Señor, qué gran maldad que ha ocurrido, qué cosa terrible que ha pasado, y a veces digo, ¿cómo orar en este caso? ¿Me entendés? Cuando pasa algo tremendo, terrible, espantoso. ¿Cómo el Señor permite esto en su soberanía, digamos? ¿Cómo permite algo tan desgarrador? ¿Qué tenía que ver esa persona? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué pasó algo tan desgarrador? Y muchas veces ese pensamiento se cuela en mi corazón y es un pensamiento que me lleva a este tipo de argumentos. En definitiva, no voy a cambiar la voluntad de Dios. En definitiva, lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar. Y en definitiva, Dios es soberano. Entonces, toda una serie de argumentos que hacen que la persona, disuaden a la persona, la alejan de Dios, lo hacen dejar de sentir como un padre y se empieza a poner como un tirano celestial. Entonces, las personas se disuaden de orar y se van como divorciando emocionalmente de Dios y lo van alejando. Mirá las cosas que permite. Pero uno debe luchar contra esos argumentos. Uno debe traer la palabra de Dios ahí y pensar, incluso ¿no ha pasado algo mucho peor que esto? ¿No ha sido la principal víctima y de hecho la única víctima de toda esta maldad que estamos viendo? ¿No ha sido el Hijo de Dios? ¿Dios no ha permitido que a su propio Hijo lo traten como lo trataron? Entonces, es evidente que el mal está en este mundo, es evidente que el mal nos sorprende, pero no debemos ceder. No debemos dejar de orar. Si el Hijo de Dios, la única víctima, la única verdadera víctima de toda esta historia, que es el Hijo de Dios, oraba fervientemente, oraba al Señor, lo último que hizo en la cruz fue una oración: Padre, te encomiendo mi espíritu. Si el Señor Jesucristo oró hasta el final, entonces ¿no debiéramos nosotros, que sí somos victimarios,
que si somos pecadores, no debiéramos dejar todos esos argumentos detrás, de lado, y mirar a Dios como realmente es. Vamos a ver a Dios como realmente es. Entonces, Dios ni es un insensible frente a nuestra necesidad, ni tampoco es inútil en lo que nos brinda para nuestras soluciones, para nuestra vida cristiana, sino que cuando Dios no nos da algo, significa que lo que estamos pidiendo era algo malo, era algo para nuestra propia destrucción. Uno dirá, pero yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene de malo eso? Si Dios es alguien bueno, si Dios es bueno, ¿para qué querés cambiar su voluntad? Si Dios es Dios, ¿por qué quisieras cambiar su voluntad? Es al revés la pregunta. ¿Por qué se te ocurre cambiar la voluntad de Dios? ¿Qué tenés contra la voluntad de Dios? ¿Se entiende lo que digo? ¿Tan malvado podés ser de querer cambiar la voluntad de alguien santo, justo, bueno, bondadoso, misericordioso? Uno que es pecador. ¿Se entiende? O sea, tu plan no puede ser mejor que el de Dios. Punto número 1. Entonces cuando vos pensás, ¿para qué orar si no voy a poder cambiar la voluntad de Dios? Lo que tenés que pensar es, ¿para qué quisieras cambiarla? ¿Por qué quisieras cambiarla? Bueno, pero Dios no me va a dar lo que yo quiero. Pero ¿qué padre bueno le da a los hijos todo lo que quieren? ¿Qué padre que es bueno y verdaderamente responsable le está dando todo lo que el hijo le pide? Imagínense qué hubiera pasado con nosotros si hubiera sido así. ¿Se entiende lo que digo? Estás queriendo guiar a Dios a tu pecado, a tu irresponsabilidad, a tu negligencia que por otro lado te ha hecho tanto daño. Job 23, del 13 al 14 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dios es soberano y Dios, aunque pueda permitir que circunstancialmente atravesemos situaciones feas, dolorosas, tristes, trágicas y todo lo que sea, lo que debemos recordar es que, punto número 1, Él advirtió que iba a ser así. Punto número 2, debemos recordar que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es un Padre, no es un tirano cósmico que juega con nuestras necesidades o que está divorciado de nuestra situación. Él lo sabe perfectísimamente, ¿sí? Veamos el carácter de Dios del versículo 9 al 10. Jesús, antes de empezar a hablar de la oración, en este caso, empieza a hablar del carácter del Padre y utiliza un argumento, digamos, de mayor-menor. Es decir, generalmente cuando una persona, cuestiona las cosas de Dios, lo que tiene es un problema de perspectiva. Es lo que yo les dije lo que mencioné anteriormente. Cuando alguien se pone a pensar mal de Dios, inmediatamente de alguna forma te pones vos a juzgarlo a Dios, perdés perspectiva de las cosas, ¿sí? Es por un problema de perspectiva. Entonces el Señor utiliza un ejemplo para poner las cosas en perspectiva. Y utiliza un ejemplo mayor-menor. Y dice, ¿o qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Un padre que le diera pan a un hijo, le diera una piedra a su hijo, siendo que el hijo le está pidiendo pan, es, como le dije, es doblemente malvado. Es doblemente malvado. ¿Por qué? Porque si no fuera el hijo, también estaría mal. Si no fuera el hijo, si vos sos una persona en necesidad, y viene y te pide un pedazo de pan y vos tenés para dárselo y no se lo das, estás actuando de manera malvada. Pero si además esa persona es tu hijo, lo hace doblemente malvado, ¿sí? Lo hace muchísimo peor, porque además vos tenés una responsabilidad filial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está usando un extremo el Señor. Está poniendo un ejemplo que revela la maldad de una persona al cuadrado. Y además es de respuesta evidente. Le dará una piedra, es decir, no solo que no le resuelve el problema, sino que además se burla, porque podría no darle nada. Podría decirle, no tengo. Pero no, se va más allá de decirle, toma, sacia tu hambre con esto. ¿Se entiende lo que quiere decir? Lleva al extremo de un ejemplo de maldad. ¿Quién podría ser tan malvado? Y después lo que hace es exagera más el ejemplo. Y si le pide un pescado, supongamos que le pide algo más, un pescado es más que un pan, digamos, ¿no? Un pescado es algo más que un pan.
lleva bastante trabajo, tenés que ir, buscar, encarnar, sacarlo, no era tan fácil, digamos, ¿no? O tenías que ir y meterte en el medio del mar, o sea, no es que es un trabajo más arduo y hasta pudiera ser más riesgoso. Pero supongamos que no le pide pan, que le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Es decir, no, ya no es algo que no le va a resolver el problema, sino que además es algo que le va a hacer daño, algo que sería dañino para él. Lleva el ejemplo extremo. Y les dice el Señor, y acá está el problema, entonces dice, pues si vosotros, versículo 11, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces ahí está revelando cuál es el problema del corazón. El problema del corazón, el problema del hombre es que es malo. El hombre, por naturaleza, es malvado. Es malvado. Entonces, pero aún nosotros siendo malvados, tendríamos cierta relación filial hacia nuestros hijos y jamás se nos ocurriría hacer una cosa así, jamás se nos ocurriría, cuanto más en Dios, que Dios es santo, que Él efectivamente conoce todas nuestras necesidades, aún nuestros cabellos están contados. Entonces hay varios problemas ahí. Primero es un problema de sospechas hacia Dios, y esa sospecha realmente es una sospecha totalmente infundada. ¿De dónde parte? Del corazón malvado del hombre. Pues si vosotros, siendo malos, yo imagino a la gente escuchando al Señor Jesucristo que le dice, ustedes que son malos, nunca harían una cosa así, ¿cuánto menos el Señor lo haría, siendo que Dios es bueno? Ese es el argumento. Dios es bueno y nunca haría una cosa como esa. Finalmente, termina con el versículo 12. Así que, o sea que este así que, digamos, es como un corolario de todo esto, es un corolario. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tenemos este versículo, tenemos como un corolario de todos los medios de gracia, porque uno está orando, pidiendo la voluntad de Dios, y luego nos llama justamente al amor y al servicio mutuo, hagan con vosotros, así también las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, la oración que se hizo previamente, que realmente no sabías cómo orar, no conocías la voluntad de Dios, pediste, buscaste, hallaste, encontraste, golpeaste, se te abrió. Una vez que tenés la respuesta de Dios, entonces tenés que actuar, tenés que obrar. Bueno, ¿y cómo debiera actuar y obrar? ¿Cómo debiera actuar y cómo debiera obrar? Bueno, tenés que tener en cuenta la ley y los profetas. Esto es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Es decir, una oración bíblica va a tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias prácticas ¿en quién? En tu vida. Y generalmente cuando uno ora, está enfocado también en la vida de otras personas. Es decir, tiene que tener consecuencias tanto en tu vida como en la vida de las demás personas. Te va a llevar a actuar, te va a llevar a obrar conforme a los mandamientos del Señor. Te va a llevar a pedir de manera adecuada, correcta, pensando en los demás. Recuerden, Santiago 4.2 dice, no tenéis porque no pedís, y pedís porque... Santiago 4.2 dice, no tenéis porque no pedís. Es decir, Dios decreta el medio y decreta el fin. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar entonces? Y Dios no nos da las cosas sabiendo Él cuáles son nuestras necesidades, porque Dios decreta que este es el medio a través del cual Él nos va a dar las cosas. Es decir, Dios decreta el fin, pero también decreta el medio por el cual las cosas Él las va a ir dando. Es Él el que las da, pero demanda que sus hijos las pidan. ¿Y esto por qué? Porque Él es un Padre amado y es un Padre amoroso. Él quiere tener una relación filial con nosotros. El mejor ejemplo de oración que tenemos está en Mateo 26, 39, cuando vemos una oración en la cual el Señor Jesucristo ora fervientemente al Padre, y el Padre, eso está en Mateo 26, 39,
vemos que el Señor enseña, explica, pero Él mismo también aplica y muestra lo que Él mismo está enseñando. En el versículo 39, en la oración de agonía, vemos una aplicación clara. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y la respuesta del Señor, del Padre, fue no. La respuesta del Padre fue no. La respuesta del Padre fue no. Y después lo que vamos a ver más adelante en el Evangelio de Lucas, esta es la segunda oración del Señor. Perdón, esta es la primera. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino, los encontró a los discípulos, y en el versículo 42 dice: otra vez fue, por segunda vez oró, diciendo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, vemos que el Señor, en la primera oración, ora al Señor, pero Él evidentemente recibe un no como respuesta, y ya la vemos en la segunda oración, de que Él no va y pide otra vez lo mismo, sino que como el Señor le había dicho que no, entonces dice: si no puede pasar, no puede ser esto sin que yo beba la copa, entonces hágase como tú quieras y no como yo. Entonces vemos justamente eso, amados hermanos. La oración al Señor es una oración para someter nuestra voluntad a Él. La voluntad de Él ya está determinada. A veces va a decir que no, sí, por supuesto. Muchas veces, muchísimas veces va a decir que no. Pero siempre que el Señor dice que no, el fin es superior a lo que nosotros pensábamos, ¿sí? El Señor hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos llegar a pensar. Entonces, no oramos para convencer a Dios de que Él haga nuestra voluntad, sino para confiar en Él, para depositar nuestras cargas en Él, para poner todas nuestras objeciones delante de Él, para pedir que nuestra alma sea convencida por su palabra, para expresar nuestras angustias, nuestra tristeza, para expresar nuestras necesidades, de las cuales Él ya está al tanto. Pero nosotros, como les dije, si queremos tener un criterio adecuado y no ser presa del sesgo de confirmación que nuestro propio pecado al cual nuestro propio pecado nos lleva, entonces debemos orar sin cesar, poniendo nuestro corazón en la bondadosa y misericordiosa soberanía de Dios, ¿sí? Dios es soberano, pero debemos recordar que Él es un Padre amoroso. Así que terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, porque ciertamente muchas veces no sabemos cómo orar, y por otro lado, muchas objeciones se levantan de nuestro corazón hacia la oración, y principalmente hacia tu carácter bondadoso, hacia tu carácter misericordioso, hacia tu figura como Padre. Nuestro corazón se levanta, pero vemos en tu amado Hijo, Jesucristo, quien con argumentos muy sencillos, pero muy poderosos, desenmaraña, desentraña la maldad que hay detrás de toda objeción a la oración, de toda objeción a pedir criterio. Líbranos, Señor, de nosotros mismos, de nuestro corazón malvado, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a buscar tu voluntad, a llamar por hacer tu voluntad todo el tiempo, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.